Buenas tardes con todo el día de hoy. Con este tema que son las enfermedades eritematopapulo-descamativas, vamos a hablar de las principales y comenzaremos con la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica y multisistémica. No solamente afecta la piel, sino también otras regiones. Por ejemplo, puede estar asociado a un compromiso reumatológico articular y estar asociado a otras comorbilidades, por ejemplo, cardiovasculares, psicosociales, gastroenterológicas, e inclusive puede estar asociado a ciertas neoplasias. Y esta se va a manifestar por una proliferación de queratinocitos debido a un proceso inflamatorio predominio de los linfocitos T, como vamos a observarlo en las siguientes diapositivas de la clase. Con respecto a la epidemiología, afecta tanto a hombres y mujeres, tiene una distribución bimodal de a los 25-35 años y entre los 50 y 69 años, afecta más a los adultos que a niños y tiene una variación geográfica clara. Hay más casos, mayor prevalencia en los pacientes que viven más lejos del Ecuador y esta prevalencia disminuye en las regiones cerca del Ecuador. Estos pacientes tienen una predisposición genética, pero existen factores de riesgo que van a actuar como unos triggers, unos desencadenantes. Y estos factores de riesgo pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Vamos a hablar de estas manifestaciones, pero antes vamos a hablar de los factores de riesgos intrínsecos, en este caso la genética. La psoriasis es una enfermedad polifactorial, pero se ha visto que el 40% de las personas tienen antecedentes familiares de esta enfermedad y se ha identificado algunos genes. Si bien hay muchos genes que pueden estar asociados a la psoriasis, los más importantes pertenecen al complejo mayor de histocompatibilidad, el cual el principal y el más importante, el que deben conocer, es el que afecta el cromosoma 6 o también llamado SORS1, que va a codificar la proteína 1 y la corneodesmosina. Por ejemplo, en esta tabla pueden observar que la alteración de este gen SORS1 aumenta el riesgo casi en un 6,4 en pacientes para presentar psoriasis. Pero también existen otros factores extrínsecos, por ejemplo, tenemos los traumatismos, infecciones, el estrés, ciertos medicamentos, entre otros. Con respecto a los medicamentos que están más asociados a la proliferación de la psoriasis, tenemos, por ejemplo, el litio, los beta bloqueadores, los antimaláricos y los AINES. Ahora, ya teniendo esta base, vamos a hablar de la fisiopatología. Entonces, tenemos un paciente con una predisposición genética expuesto a ciertos factores ambientales. Esto va a hacer que exista una activación a nivel de los queratinocitos. Los queratinocitos van a liberar una proteína. Esta proteína, que es una catelicidina, es el péptido LL37. Este péptido LL37 va a ser complejos con el ADN del queratinocito y este complejo va a activar a las células dendríticas plasmocitoides transformándose en células dendríticas dermales. Estas células dendríticas dermales van a viajar hacia el nódulo linfático y van a liberar interleuquinas, que es la interleuquina 12 y la interleuquina 23. Interleuquinas muy importantes porque actualmente los tratamientos se basan en actuar directamente a esas interleuquinas. Entonces, la célula dendrítica dermal libera la interleuquina 12, la interleuquina 23 y va a activar a los linfocitos TH0. Estos linfocitos TH0 van a madurar a los linfocitos TH1 y TH17 y estos van a migrar del nódulo linfático y van a infiltrar la dermis, produciendo una cascada inflamatoria, liberando ciertas interleuquinas y factores proinflamatorios. Estas interleuquinas van a actuar a nivel de los queratinocitos, ayudando a su proliferación y también a la quimiotaxis de otras células inflamatorias como son los polimorfos nucleares y los macrófagos. En este gráfico podemos observar de forma resumida lo que acabamos de mencionar.
Recordemos que existe un trigger que actúa en un paciente ya predispuesto genéticamente. Esto va a activar a los queratinocitos, libera la proteína LL37. La proteína LL37 hace complejos con el ADN del queratinocito. Estos van a activar las células dendríticas dermales. Esta ya activada va a viajar al nódulo linfático, va a liberar interleuquinas, la interleuquina 12, la interleuquina 23, y va a activar los linfocitos TH0. Una vez ya activados, van a madurar los linfocitos TH1, TH17 principalmente. Estos van a migrar hacia la dermis y van a liberar ciertas interleuquinas como la interleuquina 17, la interleuquina 22, interferón gamma. Y en este otro gráfico podemos observar que todas esas interleuquinas proinflamatorias van a facilitar la proliferación de los queratinocitos, que se va a manifestar clínicamente como estas placas eritematosas descamativas. Asimismo, van a liberar otras sustancias proinflamatorias quimiotácticas hacia los neutrófilos. Ok, ya teniendo esta base de la etiopatogenia, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. La psoriasis se puede manifestar de muchas maneras. Sin embargo, se puede manifestar de forma aguda como una eritrodermia. Recordemos que la eritrodermia es el enrojecimiento y descamación más del 80-90% de la superficie corporal. También se puede manifestar en placas, siendo esta manifestación en placas la forma clínica más frecuente en un 80%, y dentro de este ámbito clínico, el 35% de las pacientes con psoriasis en placas tienen una enfermedad moderada severa, y también puede manifestarse como pústulas. La psoriasis pustular se puede manifestar en forma generalizada, en forma palmoplantar, o manifestarse como una entidad llamada acrodermatitis continua de Jalopó, que suele afectar los dedos de las manos y también las uñas, como lo vamos a ver en las siguientes fotos. Entonces tenemos la psoriasis en placa, que es la manifestación, que es una pápula, una placa eritematosa, con esta descamación gruesa, blanco plateada, que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Tenemos la psoriasis eritrodérmica, que suele ser una presentación mucho más aguda, el cual el paciente presenta este enrojecimiento y descamación de la piel, que va a coberturar más del 80-90% de la superficie corporal del paciente. Y tenemos la psoriasis pustulosa generalizada aguda, el cual el paciente va a presentar eritrodermia, pero con la presencia de estas pústulas asépticas. Tenemos también la psoriasis pustulosa anular, el cual el paciente va a presentar unas pápulas o placas eritematosas anulares, pero va a presentar estas pústulas a nivel del borde de las placas. Tenemos la psoriasis pustulosa palmoplantar, el cual el paciente va a tener estas pústulas a nivel de las palmas y de las plantas, y la acrodermatitis continua de Jalopó, el cual el paciente va a presentar pústulas, eritema, erosiones y descamación a nivel inicialmente de los dedos, pero que suele tener un compromiso destructivo de la uña, como podemos observar en la fotografía. También existe una psoriasis palmoplantar a secas, el cual va a presentar una placa eritematodermatoescamativa en la región palmoplantar, la psoriasis inversa, el cual va a presentarse como placas eritematosas que no suelen ser muy descamativas, pero van a estar ubicadas en la región de las flexuras, como el cuello, las axilas, la región inframamaria, la zona inguinal, y tenemos la psoriasis en gotas. La psoriasis en gotas se va a manifestar principalmente con pápulas, lesiones un poco más pequeñas, redondeadas, descamativas, múltiples. Clásicamente ha estado asociado por infecciones, por ejemplo, por el estreptococo, pero actualmente se ha visto que esto es independiente. Y la psoriasis puede afectar también las uñas. La manifestación unguial más frecuente de la psoriasis es el pitting unguial. El pitting unguial son estas depresiones irregulares, medio redondeadas, múltiples en las uñas. Y también otras manifestaciones de la psoriasis es la onicolisis. La onicolisis es el despegamiento de la uña con el lecho de la misma.
produciéndose esta coloración medio amarillenta. Sin embargo, está asociado a este enrojecimiento y este enrojecimiento que está debajo de la onicolisis es el signo de la gota de aceite. La psoriasis también sigue el fenómeno de Kepner. Recordemos que el fenómeno de Kepner es la aparición de lesiones después de algún traumatismo. Acá podemos observar que el paciente tuvo un traumatismo lineal y aparecieron pápulas de psoriasis siguiendo esa línea del traumatismo. Y también es característico el signo de Auspitz o también llamado rocío sangrante. Si nosotros retiramos la escama gruesa de la psoriasis, en algún momento vamos a retirar una pequeña membrana, que es la membrana de Buckley, y al retirar la membrana vamos a ver un sangrado. Este sangrado va a ser como en piquetes, por lo cual se denomina rocío sangrante y muy característico de la psoriasis. Ahora, ¿cómo podemos medir la gravedad de la psoriasis? Esto gracias a la clinimetría. Para nosotros poder medir o cuantificar la severidad de la psoriasis, utilizamos ciertos parámetros clínicos. Actualmente usamos la escala PASI, el BCA y el DLQI. Sin embargo, la que tiene más estudios, la que está validada por la mayor cantidad de ensayos clínicos es la escala PASI, el cual va a asociar ciertas características clínicas como el eritema, la descamación, la induración y la extensión, pero lo más importante es que recordemos que un PASI mayor a 10 es una psoriasis moderada severa. Y esto es importante ya que nos ayuda a decidir tratamientos. Un paciente con un PASI mayor a 10 siempre debe recibir un tratamiento sistémico. Por ejemplo, acá podemos observar la gradación de las características clínicas para el PASI. Por ejemplo, tiene en cuenta el eritema, a menor eritema, menor puntaje, a mayor eritema, mayor puntaje. La descamación, mientras la escama es mucho más gruesa, va a tener mayor puntaje. La induración, que es la amplitud, la altura de la lesión, mientras más gruesa sea la lesión, independiente de la escama, mayor puntaje. Y también la extensión de la superficie corporal afectada. Luego tenemos la escala del BCA. La escala del BCA o del área superficie corporal, el punto de corte va a ser 5%. Cuando la escala BCA es más del 5%, es una psoriasis moderada y una psoriasis moderada implica utilizar tratamientos sistémicos. Y cuando es más del 10% es una psoriasis severa. Y por último tenemos la escala del EQI. La escala del EQI no es una escala clínica de la psoriasis en sí, sino es una encuesta que mide la calidad de vida o cómo está afectada la calidad de vida del paciente por la psoriasis. Y también el punto de corte es 10, el cual un del EQI más es 10 es o el paciente tiene una psoriasis moderada o severa e implica también tratamientos sistémicos. Entonces, recordemos que un PASI, un BCA o un DLQI más de 10 implica una psoriasis en placa moderada a severa. Para un PASI y un DLQI más de 10 es una psoriasis moderada o severa y para un BCA más de 10 es una psoriasis severa. La psoriasis es una enfermedad que no solo afecta la piel, como lo habíamos mencionado inicialmente, también afecta a otros órganos. Por ejemplo, está muy asociado a problemas metabólicos, a estrés oxidativos, compromisos hepáticos, alteraciones o disfunción, perdón, a nivel cardiovascular, entre otros. Acá vemos en este gráfico que los pacientes en más del 20% pueden tener síntomas depresivos, ansiedad, depresión. Tienen mayor riesgo a tener enfermedad cardiovascular isquémica, DCBs, enfermedad cardiovasculares en general, tienen de 1,5 a 3 mayor riesgo a tener, por ejemplo, enfermedades hepáticas, especialmente asociadas al hígado graso. El 18% son obesos, el 36% pueden tener hipertensión arterial, mayor riesgo de enfermedad renal crónica y también a malignidades, por ejemplo, el cáncer de colon.
Entonces, el manejo del paciente debe ser integral. Como lo podemos observar en este gráfico, es un conjunto de especialidades que van a ver al paciente, no solamente el dermatólogo, sino también el gastroenterólogo, el reumatólogo, el psiquiatra, el cardiólogo, el médico de familia, entre otros. Con respecto al tratamiento a nivel dermatológico, este puede ser mediante tratamientos tópicos, la fototerapia, tratamientos sistémicos y tratamientos biológicos. Los tratamientos tópicos utilizamos corticoides, análogos de la vitamina D, retinoides, alquitrán de hulla. También utilizamos fototerapia. Con respecto a la fototerapia, actualmente la que tiene mayor evidencia es la fototerapia UVB de banda estrecha, pero clásicamente también se usaba soralenos y la radiación ultravioleta A, pero recordemos que la fototerapia UVB de banda estrecha es el tratamiento, es la forma de fototerapia que tiene más evidencia científica. También tratamientos sistémicos, tenemos el metotrexate, el acitretin, la ciclosporina y actualmente los tratamientos biológicos que tienen la mayor cantidad de mejoría para los pacientes, como lo vamos a ver. Sin embargo, cualquier tratamiento también tiene ciertas desventajas. Los tratamientos tópicos, pues es un poco tedioso utilizar cremas, utilizar lociones. Por lo tanto, hay una menor adherencia, muchas veces producen disconfort en los pacientes y está asociado a tasas de abandono de estos tratamientos. Con respecto a la fototerapia, las fototerapias tienen que realizarse de manera frecuente, por lo menos 2, 3 veces a la semana o más, dependiendo del caso, lo que implica que el paciente tenga que trasladarse de su hogar al hospital o a la infraestructura y esto puede también causar cierto disconfort y también disminución de la adherencia al tratamiento. Como lo que estamos utilizando es radiación, entonces también puede haber un cierto riesgo a producir ciertas quemaduras, carcinoma de células escamosas o se ha reportado casos también que puede estar asociado a la aparición de melanomas malignos, especialmente léntigos malignos, aunque esto no está muy claro. Con respecto a los tratamientos sistémicos, tanto metotrexate, acitretin y ciclosporina pueden tener efectos adversos, especialmente a nivel hepático para el metotrexate y a nivel renal para la ciclosporina. Y los tratamientos biológicos, a pesar de que tengan buenos resultados, siguen siendo tratamientos muy costosos. Muchas veces los pacientes no llegan a adquirir estos medicamentos por sus costos. Generalmente el paciente necesita estar afiliado a algún tipo de seguro para poder utilizarlos. Y en ciertos biológicos, especialmente los anti-TNF-alfa, pueden producir inmunogenicidad, disminuyendo su eficacia a mayor tiempo de uso. Entonces, con respecto a la terapia tópica, la hidratación, el uso de emolientes, sigue siendo una manera complementaria en el tratamiento de la psoriasis, mantiene la piel psoriásica suave, minimiza los síntomas, disminuye la posibilidad de una acnerización posterior. Los corticoides tópicos son los tratamientos o la base pilar de los tratamientos tópicos de la psoriasis y el uso de un corticoide va a depender del lugar de la aplicación, el espesor de la placa o el tipo de vehículo de medicamento. Por ejemplo, si tenemos una psoriasis de cuero cabelludo, podemos utilizar un corticoide potente en loción. Si tenemos una placa de psoriasis en la cara o zonas intertriginosas, podemos utilizar corticoides de baja o mediana potencia. Y si tenemos una placa de psoriasis muy gruesa, especialmente en zonas extensoras, podemos utilizar corticoides de mediana o alta potencia. También tenemos los análogos de vitamina D, el alquitrán de hulla, los retinoides tópicos, los inhibidores tópicos de la calcineurina como el tacrolimus, que son de utilidad en las áreas faciales, intertriginosas o genitales. Ahora, ¿qué sucede si el paciente no responde a la terapia tópica o al momento de examinar el paciente tiene un PASI o DLQI mayor a 10 o un BCA mayor de 5? Tenemos que utilizar una terapia sistémica. Además,
si el paciente tiene una gran alteración de la calidad de vida, si el paciente tiene artritis psoriásica, si tiene alguna forma clínica de psoriasis pustulosa o si tiene ciertas comorbilidades, es mejor utilizar ese tratamiento sistémicos. Entonces, habíamos mencionado que inicialmente nuestras armas de trabajo va a ser el metotrexate, la ciclosporina y el acitretin. Sin embargo, hay que saber en qué momento utilizar estos medicamentos. Eh, con respecto al metotrexate, el metotrexate es un medicamento que inhibe la hidrolato reductasa, entonces bloquea la síntesis del ADN y por lo tanto la proliferación también de los queratinocitos. Sin embargo, al inhibir esta enzima va a disminuir los niveles de ácido fólico, por lo tanto, al usar el metotrexate tenemos que utilizar también ácido fólico para compensar. El metotrexate es un medicamento que, como se puede ver en esta tabla comparativa, tiene un inicio de respuesta entre la octava o decimosegunda semana. Es un medicamento relativamente lento. Y recordemos que hay que hacer unos análisis basales ya que el metotrexate es un medicamento que puede producir cierta toxicidad hepática. Por lo tanto, necesitamos realizar un perfil hepático. Este es necesario para poder iniciar el medicamento. Asimismo, controles con perfiles hepáticos. El metotrexate es un inmunomodulador, entonces también el paciente puede tener mayor predisposición a tener infecciones. Por lo tanto, tenemos que estar muy seguros que el paciente no tenga o no es de elección si es que el paciente tiene alguna forma, alguna infección concurrente, por ejemplo, hepatitis B, hepatitis C que están activas, pacientes VIH no controlados, tuberculosis que no está en tratamiento y no se puede utilizar en el embarazo. Eh, con respecto a la ciclosporina es un inmunosupresor selectivo porque actúa inhibiendo los linfocitos T y por lo tanto disminuye la liberación de interleuquina 2, interferón gamma. La ciclosporina es un medicamento que, como se ve en la tabla, tiene un inicio de respuesta antes del mes. Por lo tanto, la ciclosporina es un medicamento más rápido que el metotrexate y esto es algo muy importante para decidir cuándo utilizar qué medicamento. Si yo tengo un paciente con psoriasis grave, con psoriasis eritrodérmica, la ciclosporina ayudará a controlar más rápido a psoriasis que el metotrexate en ese caso. Sin embargo, la ciclosporina no está exenta de efectos adversos. La ciclosporina tiene dentro de sus efectos adversos principales, es el compromiso renal. Para poder dar ciclosporina, el paciente debe tener una buena función renal. Además, debemos dosar electrolitos y no solamente los electrolitos básicos como el sodio, el potasio o el cloro, sino el magnesio también. Se menciona que casi el 30% de los pacientes, casi la tercera parte de los pacientes que usan ciclosporina pueden tener algún daño renal. Es por eso que tenemos que realizar controles de creatinina mensuales y posteriormente cada 2 o 3 meses. La ciclosporina, como lo acabamos de mencionar, es un inmunosupresor selectivo, por lo tanto, igual que el metotrexate, tenemos que vigilar que el paciente no tenga una infección activa. Lo mismo aplica para la hepatitis B, la hepatitis C, el VIH, tuberculosis, y no es un medicamento muy seguro en el embarazo, así que también tenemos que ver eso. Y por último, tenemos la citretin. El acitretin es un retinoide, por lo tanto va a modular la proliferación y diferenciación de la epidermis. El acitretin, como se puede observar en la tabla, inicia más o menos alrededor de las 8 semanas. Entonces es un medicamento que también es un poco más rápido que el metotrexate. El acitretin es un medicamento que puede aumentar, igual que la isotretinoína en el acné, ya que ambos son retinoides, pueden alterar el perfil lipídico. Es por eso que hay que dosar también a la par un perfil lipídico. El acitretin es un medicamento que también puede alterar la función hepática, así que también es parte de los exámenes de laboratorio que debemos realizar. Los retinoides sistémicos están contraindicados en el embarazo, así que no podemos utilizar este medicamento en el embarazo tampoco.
Ahora, el acitretín es un medicamento que modula la proliferación de la epidermis, pero no tiene un efecto inmunomodulador. Esto significa que si el paciente tiene psoriasis y tiene artritis psoriásica, el acitretín no sería la mejor opción, ya que no tiene un compromiso inmunomodulador y no va a cambiar el efecto a nivel de las articulaciones. Cuando tengamos un paciente con psoriasis y artritis psoriásicas, el acitretín no es de elección. Podríamos utilizar metotrexato o ciclosporina, que son inmunomoduladores. Ahora, sin embargo, actualmente ya los tratamientos biológicos son medicamentos que van a actuar en forma dirigida a las interleuquinas o los mediadores inflamatorios que habíamos mencionado en la etiopatogenia de la psoriasis. Por ejemplo, tenemos los biológicos antiguos, que son los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, como el adalimumab, etanercept, infliximab, pero tenemos actualmente otros que van a actuar a nivel de las interleuquinas 12-23, como el ustekinumab, a nivel de las interleuquinas solo 23, como el guselkumab, a nivel de las interleuquinas 17, como el secukinumab, ixekizumab, entre otros. Entonces, ¿cuáles son los criterios para iniciar una terapia biológica? Esta va a depender de cada guía, sin embargo, la mayoría está de acuerdo que ante una respuesta inadecuada a tratamientos sistémicos, intolerancia o efectos adversos a tratamientos sistémicos convencionales, o si existe alguna contraindicación individualizada con respecto al peso, edad, sexo, comorbilidades, podemos iniciar un tratamiento biológico. Los tratamientos biológicos pueden tener también efectos adversos que no son muy frecuentes. Dentro de estos efectos adversos, los más frecuentes se asocian a los tratamientos biológicos antiguos, como son los anti-TNF alfas. Como podemos observar en este cuadro, los anti-TNF alfa son los que tienen mayor cantidad de infecciones, a diferencia de los agentes más modernos que suelen ser mucho más llevaderos, y si que hubiera alguna infección, estos suelen ser netamente virales, como se puede observar aquí, nasofaringitis, dolor de cabeza, efectos adversos muchos más llevaderos, pero estos últimos tratamientos biológicos son mucho más caros. Vamos a pasar a otro tema que es el líquen plano. El líquen plano es otra enfermedad inflamatoria, es idiopática, puede afectar cualquier zona del cuerpo, sea la piel, pelo, las uñas o las membranas mucosas. Afecta con más frecuencia a adultos de mediana edad. La prevalencia, esta va a depender de la forma clínica. La forma clínica más frecuente del líquen plano es la forma mucosa, seguida por el líquen plano cutáneo en los adultos. Suele afectar tanto a hombres y mujeres, suele afectar a los adultos de entre 50 y 60 años, es más raro en niños, más raro en ancianos. Y recordemos que el líquen plano oral es la forma clínica más frecuente. Sin embargo, se menciona que el 75% de los pacientes que tienen líquen plano cutáneo a la par tienen líquen plano a nivel de las mucosas. Puede haber algún tipo de clínica en pacientes con antecedentes familiares, el 10% en familiares de primer grado. Y cuando esto sucede, el líquen plano es mucho más temprano, con mayores tasas de recidiva. Con respecto a la etiopatogenia, se menciona que es producto de un daño autoinmunitario, perdón, mediado por linfocitos T, en los cuales se van a liberar autoantígenos que podrían estar asociados a reacciones inflamatorias, como vamos a observar en la siguiente diapositiva. Igual que en la psoriasis, aparentemente existen triggers o desencadenantes. Uno de los principales es la infección por el virus de la hepatitis C. Dependiendo del área geográfica, se ha visto que hay una mayor prevalencia del 2, incluso hasta el 13,5%, especialmente en los pacientes que vienen del Japón o Mediterráneo al presentar un líquen plano. Y si esto ocurre, el líquen plano oral se considera una manifestación del virus de la hepatitis C en casi el 93%.
Sin embargo, también se ha visto asociación con otros virus como el virus del herpes humano 6, algunas veces con el virus del papiloma humano, incluso puede ser secundario a vacunas como la influenza o las vacunas contra la hepatitis B. Entonces, habíamos mencionado que existen triggers, habíamos hablado de las infecciones, especialmente la hepatitis, pero también se ha visto que puede ser desencadenado por otras sustancias. Antiguamente, cuando se usaban amalgamas para las curaciones dentales, muchas veces los pacientes que usaban este tipo de amalgamas, casi la cuarta parte hacía manifestaciones del líquen plano oral. También se ha visto que medicamentos pueden desencadenar lesiones del líquen plano. Por ejemplo, en esta tabla podemos observar las más frecuentes, especialmente los antibióticos como las sulfas, las tetraciclinas, antihipertensivos, entre otros. Y se menciona que podría también estar asociado a la liberación de autoantígenos con respecto a respuestas inmunitarias celulares contra antígenos tumorales. Entonces, esa es la etiología que se propone en el líquen plano. Tenemos un paciente que tiene una predisposición genética y se expone a un factor externo. Esta va a activar, va a activar una respuesta inflamatoria inicial a nivel de los receptores tipo TOL, lo cual van a liberar interferón alfa. Este interferón alfa va a mediar la maduración de los linfocitos T de memoria efectores, que son los más importantes, ya que estos van a migrar hacia la epidermis y van a producir un daño epidérmico mediado por estos linfocitos. Estos queratinocitos que van a estar alterados, que se van a necrosar, van a liberar antígenos y estos antígenos van a actuar como unos autoantígenos, haciendo que la inflamación perdure. Estos autoantígenos van a permitir la migración de linfocitos T reguladores que va a estar asociado a la gravedad de la clínica del líquen plano. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Igual que la psoriasis son pápulas eritematosas descamativas. Sin embargo, el color del líquen plano suele ser más violáceo y la escama que tiene el líquen plano es una escama más delgada. Sin embargo, la escama del líquen plano tiene una característica muy importante, que esta es estriada, como si fuese una red. Por lo tanto, el líquen plano es una pápula eritematosa o eritematoviolacea con descamación estriada. Y esta descamación estriada es conocido como las estrías de Wickham, muy características del líquen plano cutáneo. El líquen plano, igual que la psoriasis, pueden tener fenómeno de Kepner. Si el paciente tiene algún traumatismo, pueden haber lesiones que aparecen siguiendo las líneas del traumatismo. También existen otras variantes, por ejemplo, tenemos el líquen plano actínico que va a manifestarse como unas manchas hiperpigmentadas de color marrón violácea en zonas expuestas al sol. El líquen plano agudo o exantemático, el cual van a aparecer rápidamente, especialmente a nivel del tronco, y se va a autolimitar dentro de 3 a 9 meses. El líquen plano anular, que es una placa eritematosa con un borde violáceo, que suele afectar más frecuentemente la axila, seguido por la zona genital y las extremidades. El líquen plano atrófico, el cual se menciona que puede ser una fase ya de resolución del líquen plano. El líquen plano pemfigoide, el cual los pacientes tienen lesiones del líquen plano y ampollas tensas características de un pemfigoide ampollar. Recordemos que estas ampollas pueden aparecer dentro de las lesiones del líquen plano o puede ser en piel aparentemente sana. El líquen plano hipertrófico, que es una placa con una descamación más gruesa y muy pruriginosa, suele afectar la zona pretibial, el dorso de las manos. El líquen plano hipertrófico, mientras más crónico, puede transformarse a un carcinoma escamoso, por lo tanto hay que estar vigilando este tipo de lesiones. El líquen plano inverso, que suele ser máculas o placas marronáceas o marrón violáceas en las flexuras, por ejemplo en las axilas, ingles, el pliegue submamario. El líquen plano pilar, el cual hay una pérdida
de la densidad capilar asociado a una descamación folicular y una coloración medio rojo violácea alrededor del folículo. Si bien existen variantes del líquen planopilar, por ejemplo, tenemos la alopecia frontal fibrosante, el cual la afectación es más que todo en la región frontotemporal, y el síndrome de Graham-Little-Picardy-Lasser, el cual hay una alopecia cicatrizal en cuero cabelludo, una alopecia no cicatrizal en otras zonas, asociado a lesiones de líquen plano, sea cutáneo o mucoso. Recordemos que de no tratar el líquen plano pilar deja una alopecia cicatricial, una alopecia irreversible en el paciente. Tenemos un líquen plano lineal que sigue las líneas de Blaschko, el líquen plano unguial que puede afectar inclusive muchas uñas. La manifestación clínica más frecuente del líquen plano unguial es la siguiente: el adelgazamiento lateral que se va a manifestar como, como unos surcos, fisuras, y posterior va a presentar fibrosis. Y esta fibrosis, también llamada terigión dorsal, es irreversible. El paciente ya se queda sin lámina unguial. También el líquen plano unguial puede afectar el lecho, aunque esto no es más frecuente, asociándose a una onicolisis. Y en los niños suele afectarse las 20 uñas. También tenemos el líquen plano oral. Existen 7 formas clínicas, pero la más frecuente, la que deben conocer, es la forma reticular, como se ve en la fotografía, el cual se ve una red medio blanquecina. La localización más frecuente es la mucosa yugal y suele ser asintomático. Sin embargo, el líquen plano oral muchas veces está asociado a compromiso a nivel del genital, el cual se le llama, especialmente en mujeres, el cual se le llama el síndrome vulvovaginal gingival. Puede estar asociado también a fumadores, y algo muy importante es que el líquen plano oral puede comprometer el tercio proximal del esófago. Por lo tanto, si nosotros tenemos un paciente con líquen plano cutáneo que presenta disfagia, tenemos que descartar un líquen plano esofágico. También hay un líquen plano erosivo o ulceroso, el cual, bueno, si bien es la que menos se relaciona al líquen plano, suele ser más refractarios. Y lo que habíamos mencionado antes, los pacientes que tienen infección de hepatitis C suelen tener asociado un líquen plano oral. Tenemos el líquen plano erosivo, el cual son erosiones con esta descamación medio gruesa que suele ubicarse a nivel palmoplantar. Son muy resistentes al tratamiento y pueden evolucionar un carcinoma epidermoide. El líquen plano vulvovaginal, como habíamos mencionado, muchas veces tiene un compromiso oral y son erosiones que dejan cicatrices en la región en la región vulvovaginal. El tratamiento va a depender del caso. Si es un líquen plano muy localizado, podemos utilizar corticoides tópicos, tacrolimus. Cuando el líquen plano es muy agudo y grave, sí podemos utilizar corticoides como la prednisona. Podemos utilizar retinoides sistémicos como el acitretin. Podemos utilizar grisofulvina. La grisofulvina, si bien sirve como un antimicótico, también es un inmunomodulador. La hidroxicloroquina suele ser de elección en líquen plano pilar. También podemos utilizar metotrexate, ciclosporina, inmunoglobulinas endovenosas y fototerapia. Y para terminar, hablaremos de la pitiriasis rosada de Gilbert. La pitiriasis rosada de Gilbert es una erupción cutánea aguda, benigna y autolimitada, y se menciona que es de origen viral. Si bien la etiología hasta ahora no está muy clara, se menciona que podría ser la reactivación del virus del herpes humano 7, pero no se descarta que sea la reactivación también del virus del herpes humano 6, el 8, o inclusive puede estar asociado a la influenza H1N1. Suele aparecer o afectar, perdón, a niños grandes, adolescentes, adultos jóvenes. Es mucho más frecuente en mujeres que varones y puede estar asociado a cambios estacionales.
Igual que cualquier reactivación viral, puede haber un pródromo de cefalea, fiebre, dolor de garganta o malestar general, y va a aparecer una erupción cutánea típica, el cual se va a aparecer unas pápulas eritemato descamativas que suelen ser asintomáticas o algunas veces pruriginosas. Y la primera manifestación es la placa heraldo. La placa heraldo es una placa eritematosa que suele ser ovalado o redondeada, un poco grande, 4 o 6 centímetros, con una descamación en collarete. Esta descamación es una descamación fina que aparece por dentro del borde circinado de esta placa. Y posteriormente a la placa heraldo van a aparecer un montón de pápulas más pequeñas, que ya viene a ser una erupción secundaria, y estas pápulas van a seguir las líneas de tensión de la piel, también llamadas las líneas de Langer, dando la apariencia de estas lesiones como si fuese un pino o un árbol de Navidad en la espalda. También hay variantes atípicas, por ejemplo, más frecuentemente en gente joven como los niños, muy raras veces puede afectar la cara, pliegues, entre otros. Muy raras veces, como parte del pródromo, puede tener un compromiso a nivel de la orofaringe, como máculas eritematosas o petequias, pero la pitiriasis rosada nunca tiene sintomatología sistémica agregada. Y esta es la lesión clásica de una pitiriasis rosada. Primero comienza como una pápula o una placa eritematosa anular que va a tener una descamación fina que se encuentra por dentro del borde circinado. Y esta es la característica clásica de la placa heraldo de la pitiriasis rosada. Y posteriormente empiezan a aparecer lesiones mucho más pequeñas alrededor, especialmente en el tronco, y que van a seguir las líneas de tensión. Sin embargo, también existen formas atípicas, pueden haber, por ejemplo, dos placas heraldo, o podrían estar ausentes la placa heraldo, o estar ubicadas en zonas no características, por ejemplo, la zona de las flexuras, un solo miembro superior e inferior, muy raras veces a nivel de palmas y plantas o la cara. Por ejemplo, en estas fotografías podemos observar una pacientes con pitiriasis rosada, pero solamente en el cuello, solamente a nivel del glúteo y muslos, que son localizaciones raras, pero la clínica clásica de una lesión grande, una pápula eritematosa descamativa con descamación en collarete, que posteriormente aparecen más, es clásica para pensar en este diagnóstico. Por ejemplo, acá tenemos otra que se ubica en la región inguinal, de repente la podríamos confundir con una tiña, pero la presencia de la escama por dentro del borde hace que nosotros descartemos la posibilidad de que esto sea una micosis superficial. Por ejemplo, acá podemos observar ya manifestaciones más raras. Tenemos, por ejemplo, la pitiriasis rosada purpúrica, que puede tener una coloración más violácea que no desaparece a la presión. Muy raras veces puede tener vesículas de contenido seroso. Con respecto al tratamiento, hasta el momento, como la pitiriasis rosada es una enfermedad autolimitada, no necesita tratamiento. Sin embargo, existen estudios que se ha visto que cuando utilizamos tratamientos durante los primeros días del brote de la lesión con aciclovir o macrólidos, podría disminuir el tiempo de duración de la erupción. Sin embargo, hay estudios que no son muy convincentes, pero igual se puede utilizar 4 gramos de aciclovir por una semana, en los cuales sería 800 miligramos de aciclovir 5 veces al día por una semana, si es que se presentara el caso. El uso de antihistamínicos, corticoides tópicos y emolientes básicamente es para controlar los síntomas. Algunas veces los pacientes pueden tener picazón, podemos utilizar un antihistamínico en forma condicional, un corticoide tópico de baja o mediana potencia, y emolientes hidratantes después del baño para refrescar la piel. Recordemos que el curso de la pitiriasis rosada es autolimitado. Si nosotros no hacemos nada, igual las lesiones se van a ir. Eh, si bien este periodo de duración de la pitiriasis rosada es variable, se ha encontrado que puede durar entre 2 semanas, un mes o inclusive hasta 6, 8 meses.
Sin embargo, el promedio de duración se menciona que puede ser 2, 3 meses. Puede haber alguna secuela en la piel, puede haber una hipopigmentación o hiperpigmentación, y si bien los casos de recidiva son excepcionales, lo más frecuente es que el paciente no vaya a tener algún otro caso nuevo de pitiriasis rosada. Suele ser una entidad que suele afectar una vez en toda la vida. Y complicaciones, si bien no hay compromiso sistémico, se ha encontrado que en gestantes puede inducir un aborto dentro del 13 al 30% de las mujeres embarazadas. Solo cabe mencionar el diagnóstico es clínico, no necesitamos hacer exámenes de laboratorio. Sin embargo, es importante diferenciarlo de la sífilis. La sífilis y la pitiriasis rosada pueden parecerse mucho porque ambos pueden tener esta escama de arrastre en collarete. Sin embargo, nosotros pensaremos en sífilis cuando haya un compromiso principalmente palmoplantar. Si nosotros tenemos lesiones características de pitiriasis rosada, pero que hay un compromiso principalmente palmoplantar, no está de más en pedir unos estudios serológicos como un RPR, un BDRL, para descartar que no haya un secundarismo luético. Y bueno, esto es lo más importante. El diagnóstico diferencial clásico de la pitiriasis rosada es la sífilis secundaria, pero con un estudio de RPR o BDRL, especialmente cuando hay compromiso palmoplantar, podríamos quedarnos con nuestro diagnóstico de pitiriasis rosada. Ese sería el último tema a exponer. Si hubiese alguna pregunta, eh, hay una pregunta de cómo se diferencia la pitiriasis rubra pilaris. ¿Con cuál enfermedad? ¿Con la psoriasis? Porque la pitiriasis rubra pilaris, si bien existen muchos tipos, la escama de la pitiriasis rubra pilaris es una escama, no es tan gruesa, es como medio, es una placa más amarillenta naranja y es una escama más seria, como si fuese una tiza. Si ese, con la pitiriasis rosada. No, no, para nada. La pitiriasis rosa, la pitiriasis rubra pilaris, si bien existen muchos tipos, la placa, las lesiones de la pitiriasis rubra pilaris es una placa eritematosa, sí, pero suele ser más naranjada, de color salmón. La escama suele ser no suele ser tan gruesa como la psoriasis ni tan delgada como la pitiriasis rosada, pero suele ser seria como un yeso. Y la pitiriasis rosada, pero en la pitiriasis rubra pilaris tiene una queratodermia palmoplantar. Es decir, a nivel de las palmas y las plantas existe una hiperkeratosis, un engrosamiento del estrato córneo, que para nada la pitiriasis rosada la tiene. Entonces, para simplificar la pitiriasis rubra pilaris, recordemos primero, las pápulas y las placas son eritematosas, sí, pero de un color medio rojo salmón. La escama es como un yeso, es una escama más seria. Y también tiene un compromiso de queratodermia palmoplantar, es una hiperkeratosis a nivel de las palmas y plantas. Y la pitiriasis rosada solamente son pápulas o placas eritematosas anulares con descamación de arrastres que involucionan solas, especialmente en el tronco, ¿no? Que puede tener un pródromo de aspecto viral, como una gripe, un malestar general. ¿Sí, sí está más claro o hay algo que no se entendió? Ok, si hubiese alguna otra pregunta más, si todo estuviese claro, si no hubiese alguna pregunta, pues sería todo. Bueno, hasta otra oportunidad.